Hola, en la clase de hoy vamos a ver una rama muy importante de la mecánica de los fluidos, la hidrostática. Para empezar a hablar del concepto de hidrostática vamos a tener que plantear ciertas hipótesis. Estas son que las velocidades del fluido son nulas, que las tasas de deformación son nulas y que las tensiones viscosas son nulas. Lo que nos está diciendo es que nos encontramos con un fluido en reposo, como puede ser tan simple como un depósito o una pileta con agua. En este caso tenemos un caso de hidrostática. El teorema en el que nos vamos a basar como cosa principal para analizar los fluidos en reposo es el teorema fundamental de la hidrostática. Lo que vamos a hacer ahora es despejar y encontrar la ecuación que define el teorema fundamental de la hidrostática. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación a partir de un caso ejemplo. Lo que hice fue tomar un depósito lleno de agua y lo que voy a tratar de encontrar es la ecuación esta que dijimos, que es la que define el teorema fundamental de la hidrostática. Para eso tengo entonces este depósito lleno de agua, como si fuera una pileta, y lo que hago es tomar una superficie en el fondo, como si fuera una baldosa en el fondo. Y esta superficie va a ser de 1 centímetro cuadrado. Vamos a darle valores numéricos para ayudar un poco a entenderlo. Yo tengo una altura del líquido hasta el fondo. Esta altura la voy a llamar h, y va a ser en este caso, para tener ejemplo, 10 metros. Entonces, si yo quiero ver cuál es la presión aplicada sobre esta superficie de 1 centímetro cuadrado, tendría que ver cuál es la fuerza que tengo sobre esa superficie. Y la fuerza, si se fijan acá y no tomamos nada más que el volumen de líquido, es el peso del volumen de líquido que tengo sobre esta superficie. Entonces, yo voy a tener una columna de líquido sobre esta superficie. Entonces debería calcular cuál es el volumen. Yo tengo una superficie y tengo una altura que cae sobre esta superficie. ¿Estamos? Si yo lo pongo acá aparte, tendría un prisma. ¿Estamos? Tendría ese prisma, el cual sería toda una columna de agua, que es lo que tendría sobre esta superficie. Entonces, vamos a calcular cuál es ese volumen. Ese volumen va a ser igual a la superficie por la altura. Tenemos los valores. 1 centímetro cuadrado, 10 metros los vamos a poner en centímetros, sería 1000 centímetros. Entonces el volumen sería igual a 1000 centímetros cúbicos. Esos 1000 centímetros cúbicos de agua ejercen una fuerza, que es el peso del agua, sobre esta superficie. Y yo puedo sacar cuál es la fuerza de ese peso. Porque yo sé cuál es el peso específico del agua, o también sé la densidad. Vamos a hablar de peso específico porque queremos hallar directamente una fuerza. El peso específico del agua es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico de agua. O también lo puedo decir de otra manera, 1 kilogramo fuerza por litro. En este caso, 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Entonces, si tenemos 1000 centímetros cúbicos, lo que podemos decir es que tenemos una fuerza igual a 1 kilo. Obviamente estamos hablando de kilogramos fuerza, no kilogramo masa. Entonces, ¿cuál sería la presión sobre esa superficie? La presión sería igual, la fuerza sobre superficie sería 1 kilogramo fuerza sobre esta superficie que dijimos antes, 1 centímetro cuadrado. ¿Qué me está diciendo esto? Que la presión sobre esta superficie, debido al peso de la columna de agua, es igual a 1 sobre 1, 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esa sería la presión sobre esa superficie. Ahora me pueden decir, ¿y qué pasa si la superficie es más grande? Vamos a decir que es 5 centímetros cuadrados. Entonces acá en vez de 1 tendría 5. Esto valdría 5000. La fuerza, si tengo 5 veces el volumen, sería la fuerza peso 5 veces, sería 5 kilogramos fuerza. Acá tendría un 5. Y la superficie también dijimos que era más grande, 5. 5 sobre 5, ¿cuánto me da? 1. Y si acá pongo cualquier superficie, van a ver que la presión siempre me da la misma. Ahora, vamos a hacer otro cambio. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a volver a poner 1 centímetro cuadrado para hacer más simples las cuentas. Tenemos 1 centímetro cuadrado de la superficie. Y vamos a decir que en vez de 10 metros, vamos a tener 30 metros. Entonces, acá sería 1, volvemos al caso de antes. Y acá en vez de tener 1000, sería 3000. Estos serían 3000, es decir, que son
3 litros. 3 litros de agua ejercen un peso de 3 kilogramos fuerza. La fuerza sería de 3 kilogramos fuerza y la superficie que volvimos a la de antes, 1 centímetro cuadrado. Y esto me da una presión de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando antes teníamos nosotros, no importa qué superficie tenía, si yo tenía una altura de 10 metros, la presión ejercida era 1 kilo sobre centímetro cuadrado. Estamos hablando de kilogramos fuerza, obviamente. Ahora, cuando la altura vale 30 metros, la presión es igual a 3 kilos, como calculamos acá, sobre centímetro cuadrado. Entonces vimos que la presión ejercida sobre esta superficie depende de la columna de líquido, pero no depende de la superficie, sino que únicamente de la altura. Entonces podemos ver que hay una relación entre altura o profundidad debajo del agua, en el caso de este cono de agua, entonces hay una relación entre la profundidad y la presión. Esto es lo que define el teorema fundamental de la hidrostática. Entonces, a partir de esto que hicimos, vamos a hacerlo genérico y vamos a encontrar la ecuación. Entonces, vamos a decir que tenemos una altura h y una superficie s. Entonces, el volumen va a ser igual a la superficie por la altura. La fuerza peso va a ser igual al peso específico por el volumen de líquido. O lo que es lo mismo, porque ya dijimos lo que es volumen, peso específico por la superficie por la altura. Y ahora presión, sabemos que es fuerza sobre superficie. Y la fuerza la tenemos acá definida. Es igual a peso específico por superficie por altura dividido superficie. Se me cancela la superficie. ¿Qué me queda? Que la presión es igual al peso específico por la altura. Y esta ecuación tan simple es la que define el teorema fundamental de la hidrostática. También la pueden ver escrita de otra manera. Presión va a ser igual a... Ustedes saben que peso específico es densidad por aceleración gravitatoria. Entonces sería igual a densidad por g chiquita, que sería la aceleración gravitatoria, por la altura. Y esta es la otra forma de escribirlo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que la presión debido a una columna de líquido, en un caso hidrostático, va a ser igual a el peso específico del líquido por la altura. Esto simple es lo que sería el teorema fundamental de la hidrostática. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que depende del fluido que yo tenga, voy a tener diferentes pesos específicos. Entonces, para el caso del agua acá, el peso específico es 10.000 newtons sobre metro cúbico si usamos unidades del sistema internacional. Y para diferentes fluidos voy a tener diferentes pesos específicos. Por lo tanto, acá sabíamos que si yo estaba a 10 metros de profundidad, la presión era de 1 kilo sobre centímetro cuadrado. Ahora si yo estoy a 10 metros de profundidad en aceite, en vez de 1 kilo va a ser 0,9 kilos sobre centímetro cuadrado. Y si yo estoy con una columna de mercurio, va a ser 13,6 veces. Es decir, que 10 metros de columna de mercurio me van a dar una presión de 13,6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Estamos? Eso es a lo que vamos a llegar con el teorema fundamental de la hidrostática. Algo importante a tener en cuenta entonces con el teorema fundamental de la hidrostática es también los efectos de las presiones atmosféricas. ¿Por qué? Porque yo acá solamente consideré la altura del líquido, pero acá arriba yo voy a tener la presión atmosférica. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión absoluta, la total que tendría sobre esta superficie, sería la que me ejerce la columna de líquido más la presión atmosférica. ¿Estamos? Con esto estaríamos entonces cerrando todo lo que sería el teorema fundamental de hidrostática. Más adelante vamos a ver lo que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes.